Evangelio de Juan 20, 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos, y pon tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Puede tomar su asiento. Jesús ha resucitado un primer día de la semana, ha aparecido a María Magdalena, a otro grupo de mujeres, a aquellos hombres que iban camino a Emaús. Después estaban los discípulos reunidos, ¿sí? El sermón anterior, los discípulos reunidos en un lugar con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, por miedo a la persecución que se podría llegar a desatar porque habían matado a su líder, a Jesús. Pero ellos estaban reunidos con miedo, y el anuncio de las mujeres era que Jesucristo había resucitado. Y mientras ellos están con miedo, Jesús aparece y les dice: paz a vosotros. Pero en esta ocasión, no sabemos por qué motivo, uno de sus discípulos no estaba, llamado Tomás, ¿sí? Jesucristo les mostró las marcas a sus discípulos, ¿sí? Soy yo, miren las marcas de los clavos, ¿sí? Lo que dice Lucas 24, perdón. Jesús les da evidencia y dice: soy yo, Jesús, ¿sí? Yo soy el que estuvo crucificado, he resucitado, e incluso les pide algo para comer, porque ellos se espantaron, pensaban que era un espíritu o algo raro o algún fantasma. Entonces ellos tienen miedo porque aparece de repente Jesús y les dice: paz a vosotros. Entonces ellos, estando en esta situación, tuvieron miedo. Tomás no estaba con ellos, ¿sí? Por alguna razón que desconocemos, que el autor tampoco nos dice. Y Jesús les dice: traigan algo para comer, yo voy a comer. ¿Sí? Y comió delante de ellos y les dijo: un espíritu no tiene cuerpo. ¿Sí? Jesús resucitó y tenía obviamente un alma y tiene un cuerpo. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero por alguna sencilla razón, ¿sí?, que desconocemos, vuelvo a repetir, Tomás no estaba esa noche. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto es lo que nos lleva al sermón de esta mañana. Vamos a ver la declaración de Tomás. Él le dice: Señor mío y Dios mío. Y en el primer apartado, ¿sí?, vamos a ver la incredulidad de Tomás. A lo largo de la historia, si alguien pregunta por Tomás, ¿sí?, es relacionado con alguien que no es creyente, con el incrédulo, ¿sí? Es muy relacionado con alguien que es incrédulo. Pero ¿quién era Tomás? Tomás era uno de los 12, había sido escogido por Jesucristo para caminar con él y para predicar el Evangelio. Ahora, vamos a ver la incredulidad de Tomás. El versículo 24 y 25. Los discípulos se encuentran con Tomás después de este día donde Jesús estuvo con ellos y sopló sobre ellos y les dio gozo y les dio paz. Y se encuentran con Tomás. Me imagino yo le habrán dicho: Tomás, no sabes lo que te perdiste. Hemos visto al Señor resucitado, Él vive. Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. Nos asustamos al principio,
Tuvimos miedo por él, nos mostró sus manos, nos mostró sus heridas y también comió delante de nosotros. El Señor Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado, Tomás. ¿Y cuál es la reacción de Tomás? ¿Sí? El Señor vive, Tomás. ¿Cuál es la reacción de Tomás? Versículo 25. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás está decidido a no creer si no lo ve personalmente al Señor, ¿sí? Y él dice, yo tengo que ver la señal, yo tengo que ver sus manos, tengo que ver la señal de los clavos, tengo que meter mi dedo en el lugar de los clavos y meter mi mano en su costado que fue herido. Si no hago eso, no creeré. Es lo que dice el versículo 25 al final. ¿Sí? Y yo me imagino a los discípulos y a las mujeres hablando con Tomás y diciéndole, el Señor vive. Tomás, llenate de gozo, el Señor vive. Y él dice, si yo no lo veo, no lo toco, no voy a creer. Él estaba decidido a no creer. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estaba tan incrédulo Tomás? Simplemente porque era un incrédulo. ¿Sí? No había nacido de nuevo. A veces nos sorprendemos y decimos, bueno, pero ¿cómo no va a creer? Él estuvo con Jesús. Incluso es uno de los que habla en este mismo evangelio, en el capítulo 11, cuando Jesús hace tiempo se demora a propósito para no ir a ver a Lázaro, para que Lázaro muriera, ¿sí? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Y es Tomás, miren, capítulo 11 de Juan, versículo 16. Vamos a leer el 15. ¿Sí? Lázaro claramente había muerto. Jesús le dice, Lázaro está muerto en el versículo 14. El versículo 15 de Juan 11 dice, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí. Les está hablando a sus discípulos. Para que creáis. Pero vayamos a él. ¿Sí? Jesús con sus discípulos van a Betania a resucitar a Lázaro. Y el versículo 16, después de que Jesucristo dice, vayamos a él porque Lázaro ha muerto, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, él hablándole a los 11, vayamos también nosotros para que muramos con él. Tomás era alguien que estaba decidido, ¿sí?, a morir como un discípulo, a morir con Cristo. Pero ahora, obviamente, él está decidido a no creer si no lo ve y si no toca con sus propias manos las heridas del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, vemos en el versículo 5, ¿sí?, Jesús les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Acá aparece Tomás también. Y ahí viene ese hermoso versículo que todo el mundo ha memorizado. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos ven a Tomás o lo vemos en esta situación diciendo, si yo no veo esto, no voy a creer. Y nosotros miramos a Tomás y lo acusamos y nos enojamos. ¿Cómo puede ser que Tomás no haya creído? ¿Sí? Sus discípulos le están diciendo, el Señor vive. ¿Qué le impedía creer? Bueno, todo ser humano ha nacido así, incrédulo. El ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de creer. Lo vemos en la historia del Antiguo Testamento, incluso hoy en día lo podemos seguir viendo. Hay gente que se le ha predicado el Evangelio muchas veces, lo ha escuchado y no cree, porque esto no es algo del hombre, sino de Dios. La salvación es del Señor. Y si Dios no hace una obra extraordinaria y sobrenatural en la vida de la persona que ha nacido muerta en sus delitos y pecados va a seguir incrédulo, ¿sí? Va a seguir siendo un no creyente, porque no tiene la capacidad para producir fe, ¿sí? Para producir fe para salvación. Entonces, Tomás no puede creer lo que le están diciendo. A él le están diciendo que su Señor, aquel que él vio crucificado, ha resucitado y que estuvo en medio de ellos. Y él no lo puede creer.
Él quiere evidencias. Pero nosotros vemos a Tomás y lo acusamos y decimos, ¿cómo no va a creer? Pero ahora nosotros pensemos en nosotros, pensá en vos. ¿Cuántas veces, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros éramos igual que Tomás antes de que el Señor nos dé un nuevo corazón? Nos hablaban del Evangelio, del poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, y nosotros nos burlábamos de los evangélicos, de los aleluyas. Aborrecíamos abiertamente a Dios. O algunos decían, bueno, yo soy cristiano, yo creo a mi manera. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros éramos como Tomás antes de que Jesucristo nos dé un nuevo corazón? Incluso hoy en día hay gente que le sigue pidiendo pruebas, ¿sí? En el ambiente evangélico. Incluso dice, si Dios no me da un trabajo, no voy a creer. Bueno, pero cuando Dios me haga tener una estabilidad económica, cuando Dios restaure mi salud, ahí voy a creer. O algunos dicen, yo voy a la iglesia o vine porque quiero pedir por mi familia y quiero que mi familia se sane y esté bien y tenga para comer. Pero eso no es el sentido del Evangelio. El Evangelio es anunciado para que los muertos en delitos y pecados sean salvos de la ira venidera. Este es el propósito del Evangelio. Pero hay gente que ve a Tomás que no quiere creer, que está dispuesto a no creer y se sorprende. Pero miremosnos a nosotros mismos, cómo éramos antes de que el Señor nos salve. Posiblemente éramos peores que Tomás. ¿Sí? Es fácil siempre ver al otro y ver el pecado en el otro, pero nosotros no vemos la viga a veces que tenemos en nosotros. Por eso no concuerdo con aquellos que lo llaman Tomás el incrédulo, ¿sí? Porque él sí creyó y vio, ¿sí? Y anunció el Evangelio y también murió como un mártir. Pero en esta ocasión, ¿sí? Él está dispuesto a no creer. Él no cree el anuncio que sus hermanos y condiscípulos le están diciendo. Ahora, todos nosotros antes de haber tenido un nuevo nacimiento, un corazón, antes de que Jesucristo nos haya salvado, éramos hijos de ira por naturaleza. Todo ser humano que ha nacido, que es descendiente de Adán y Eva, nace en pecado, ¿sí? Ningún ser humano tiene la capacidad de creer en Dios, ¿sí? Por sí solo. Nadie, ningún hombre o mujer nace con la capacidad de creer para salvación. La capacidad de creer viene de Dios y no de los hombres. Eso es lo que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos muestra. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, ¿sí? Y yo no lo he hecho fuera. Pero nadie puede venir a Cristo si Dios no hace una obra en el corazón de esa persona para que se acerque a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso anunciamos el Evangelio, por eso predicamos el Evangelio y decimos Jesús ha resucitado, puede perdonar tus pecados, debes arrepentirte y creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje. Y el que es salvado no es por la elocuencia del predicador o por la forma en que tocamos sus sentimientos y los llevamos a Cristo, no. Si la persona se convierte al Evangelio es porque el poder que resucitó de los muertos a Jesús, que obró en Jesús, es el que Dios aplica para resucitar de los muertos, aquel que está escuchando el Evangelio, y Dios le da vida juntamente con Cristo y lo rescata de la ira del infierno. ¿Sí? El mérito y la gloria siempre es para Dios, no para los hombres. Ese es el poder del Evangelio. Debemos creer que es así. Pero esta capacidad de creer proviene solamente de Dios y no de los hombres. Por eso nosotros no creemos en decirle a la persona que haga una oración con nosotros y que le dé permiso a Jesucristo para entrar en su corazón. ¿Sí? Yo recibo a Cristo, bueno, bienvenido a la familia de la fe, bienvenido a la familia de Dios. No, no es así, no es tan fácil ser un cristiano, no es tan fácil ser salvados por Dios. Esa obra la debe hacer el Espíritu Santo a través del poder de la palabra. ¿Sí? Pero muchos han engañado a la gente diciéndole tenés que hacer una oración de fe. Recibí a Cristo en tu corazón, abrirle la puerta de tu corazón, Jesucristo va a entrar porque le diste permiso y a partir de ese día sos un cristiano. La Biblia no dice eso. Estamos en contra de ese mensaje. La Biblia dice que todo aquel que se arrepiente, ¿sí? Y nace de nuevo es salvo. Pero esa obra es una obra de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, vemos que la persona caminaba hacia el infierno, estaba muerto en delitos y pecados, y de un día para otro progresivamente comenzó a cambiar
y empezó a aborrecer la manera en que vivía antes y ahora camina como una persona nueva, tiene una nueva vida, ahora ama a Dios, ama al Señor, se ha unido a una iglesia local, lee la Biblia, ya no roba más si es que robaba, ahora trabaja y comparte con sus hermanos, ahora su vocabulario ha cambiado. Entonces en esa vida vemos una obra de Dios que solo Dios puede hacer, porque ningún ser humano puede cambiar porque sí, poniéndole voluntad de esta manera, ¿sí? Entonces vemos que Dios ha hecho una obra sobrenatural y le ha dado un nuevo nacimiento. Nosotros éramos como Tomás en alguna época antes de que el Señor nos salve, ¿sí? Y tal vez en esta mañana alguno siga siendo como Tomás y esté diciendo, hasta que Dios no me sane, hasta que Dios no me dé, hasta que Dios no me dé una señal milagrosa, ¿sí? Hasta que Jesús no se me aparezca en persona, en sueños, no sé, o esperan alguna sanidad física para después creer. Bueno, si Dios hace esto, yo voy a creer y le voy a servir y voy a seguir a Cristo. Tal vez en esta mañana alguno de ustedes esté esperando una señal milagrosa de parte de Dios para poder creer. No lo sé, yo no conozco sus corazones. Lo importante es que en esta condición Tomás está siendo incrédulo, él no quiere creer, tiene sus razones, ¿sí? Nosotros no le tenemos que poner condiciones a Dios para que él obre. Ahora vamos a ver el segundo punto. Vimos el primer punto, la incredulidad de Tomás. Ahora vamos a ver que Jesús satisface las demandas de Tomás. Versículo 26 al 29. ¿Qué pasó? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, estaban cerradas las puertas y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos y pon tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora Jesús satisface las demandas de Tomás. Pero vamos a ver un detalle en el versículo 26. Algo que Juan se ha esmerado por hacer y ahora en el versículo 30 él va a decir que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos y que no están escritas en este libro. O sea, Juan ha seleccionado lo que ha escrito y ha hecho énfasis sobre lo que él quiere que nosotros entendamos y creamos. Vamos a verlo primero. Él dice 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora, durante esa semana Jesús no se apareció y no, porque el texto no lo dice. Pero ¿por qué Juan es tan enfático en decir que fue 8 días después contando de ese mismo día? ¿Sí? El próximo domingo, por alguna razón, Jesús esperó hasta el primer día de la semana, ¿sí? Una semana después, ese día ellos estaban reunidos y ahí sí Jesús apareció en medio de ellos y con ellos estaba Tomás. Jesús aparece el primer día de la semana, ¿sí? Y esto no sucedió por casualidad, tenía un propósito. Después de esto, el día de reposo cristiano, ¿sí? Sería el primer día de la semana, el día que es llamado el día del Señor. Juan se ha encargado de registrar lo más importante y cada detalle para que los hombres crean en Jesús, ¿sí? Y guarden sus mandamientos. Entonces, esto es un detalle no menor por el cual Juan pone la fecha. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Ahora, nuevamente se aparece Jesús como el domingo anterior, como ese mismo día que él había resucitado a la noche, se aparece una semana después de la misma manera. Los discípulos están con las puertas cerradas, está Tomás y aparece en medio Jesús y les vuelve a decir paz a vosotros. ¿Sí? Y ahora se acerca a Tomás después de haber hecho esta salutación, como diciendo, acá estoy Tomás. ¿Querías prueba? Acá estoy. ¿Sí? Hace la misma salutación y se dirige a Tomás como diciendo, acá estoy, amado Tomás. Yo soy. ¿Sí? Versículo 27.
Después de que dijo paz a vosotros, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y pon tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El texto no lo dice, pero posiblemente haya caído de rodillas en adoración al Señor. El Señor se ha aparecido un primer día de la semana y satisface las demandas de su amado discípulo. Todos tendrían que haberlo visto resucitado. Tomás no lo había visto todavía. Y él estaba decidido a no creer si no veía y había dicho que quería meter sus manos, sus dedos en las perforaciones de los clavos y tocar su costado para poder creer. Ahora aparece el tierno Señor Jesucristo, el amante de su pueblo, de su iglesia, y viene y satisface las demandas de un discípulo incrédulo. Algunos piensan que Jesús estaba reprendiendo a Tomás por su incredulidad o enojado en alguna manera. Yo creo que no, porque no es el énfasis o la manera en que Juan lo registra. Si hubiese sido una reprensión o algo de eso, Juan lo hubiese puesto. Y Jesús reprendió a Tomás por causa de su incredulidad. Y no leemos esto. Ahora, el Jesús resucitado es tierno y amante. Él ha dado su vida por los suyos. Él le dijo a María, ve y dile a mis hermanos que estoy vivo. Ve y dile que yo me reuniré con ellos. Yo por amor a ellos he dado mi vida y he resucitado para que ellos tengan vida eterna. ¿Sí? Para que ellos tengan vida eterna. Y ahora viene y nuestro amado Salvador se dirige a su amado discípulo Tomás, que aún no ha creído, con mucho amor y paciencia, le dice, Tomás, acá estoy, Tomás. ¿Querés tocar mis manos? Tenés la autorización de hacerlo. Acá está mi costado. Yo he dado mi vida por vos. Y en adoración y en su confesión, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Ahora Tomás, al ver cara a cara a Jesús resucitado, confiesa, Señor mío y Dios mío. Los hombres no son quien para pedirle señales a Cristo, para poder creer. He escuchado muchas veces a algunos decir, no, yo desafío a Dios y si Dios me da lo que le pido, ahí yo voy a creer. Vuelvo a repetir, como que si la fe surgiera de nosotros. La Biblia es clara, no surge de nosotros. Ahora, ¿por qué en este caso sucedió así? Bueno, una aclaración que voy a hacer para que no se malinterprete es que Jesús, por tierna y amante decisión de él, que él por tierna y amante decisión haya hecho esto con Tomás, con uno de sus 12 discípulos, no quiere decir que esto sería una regla general la cual se debe repetir cada vez que alguien tiene que convertirse. No, la regla general no iba a quedar establecida como que hay que ver para creer en Jesús. Esto sucedió esta vez. Jesús satisface las demandas de su amado discípulo incrédulo y así como se presentó a los otros 10 y al grupo de mujeres y eran más de 12 porque estaban esos muchachos que habían ido camino a Maús en esa noche, el primer día de la semana. Ahora, así como lo hizo por el grupo de los suyos, Tomás también era de los suyos. Y así como se preocupa por los muchos, también se ocupa por uno. Este es el pastor que deja las 99 por ir a buscar uno. Este es el pastor que ha dejado su gloria para venir a morir por nosotros. Este es el pastor amante salvador que dejó el cielo, dejó su trono para venir a salvarte a vos individualmente. ¿Te has puesto a pensar eso? Él apareció este domingo, 8 días después, porque Tomás estaba ahí. Tal vez había otras personas seguramente, pero él se dirige a Tomás. Tomás, he escuchado que no querés creer en mí hasta que no me veas, acá estoy. ¿Sí? Yo he dado mi vida por vos. Pero esto no quedó como regla general, que hay que ver para creer. ¿Sí? Fue solamente esta vez.
Porque inmediatamente Jesús dice cómo serían los próximos discípulos. Pues la bienaventuranza de aquellos que iban a ser salvados. Miren el versículo 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el anuncio del Evangelio. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los creyentes que no han visto a Jesús cara a cara, resucitado, pero por la fe han creído y han nacido de nuevo por el obrar de Dios. Aquellos que iban a ser bienaventurados eran aquellos que iban a escuchar a los apóstoles. El mismo Tomás después sale a predicar y a decir, Jesucristo bajó del cielo, murió en una cruz para salvarte y resucitó entre los muertos para que si crees en él y te arrepentís de tus pecados, seas librado de la condenación en el infierno. Tomás tenía que predicar este evangelio y lo predicó con fidelidad. Ahora, Jesús dice que son bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque Jesús no se iba a aparecer cada vez que alguien iba a ser salvo, tenía que aparecerse. ¿Sí? Se apareció camino a Damasco al apóstol Pablo con un propósito especial también, pero después tenemos otras apariciones a lo largo de la historia. La regla general es que la gente escucha la palabra de Dios, Dios obra de manera sobrenatural en el corazón de la persona, produce salvación, produce nuevo nacimiento y de esa manera se convierte en un hijo de Dios. Por haber creído que Jesucristo dejó los cielos, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El que cree ese mensaje será salvo. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Romanos 10, 9, antes del versículo 17, obviamente el versículo 9 dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que todo aquel que crea en Jesucristo, ¿sí?, que lo confiese con su boca, que crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio es el completo. Dios se hizo hombre, nació de una manera virginal, vivió entre nosotros de una manera perfecta, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, murió en una cruz como mueren los criminales, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, murió, lo resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos y volverá por segunda vez sin relación con el pecado a buscar a su iglesia. Ahora, para que alguien sea salvo, ¿qué tiene que hacer? Creer, no tiene que ver, tiene que creer que Dios ha levantado de los muertos a Jesucristo. Y esa es la vida eterna que nosotros recibimos, que Dios perdone nuestros pecados y que nos ha dado vida eterna en su Hijo. Por eso no le tememos a la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Jesús en esta ocasión satisface las demandas de Tomás, de su amado discípulo, pero no queda como regla general. Así que no le demandes nada al Señor. Que tus oraciones sean bíblicas, sean humildes, estén llenas de fe, pero que ninguno de nosotros le diga, Señor, hasta que no me des un buen trabajo, no voy a creer. O hasta que no te me aparezcas en sueño y me digas qué tengo que hacer, no voy a hacer. O incluso algunos dirán, bueno, yo no tengo ningún don, pero hasta que el Señor no me diga cuál es mi don, no voy a empezar a servir a la iglesia. Y el don que Dios les dio a todos es el de servicio. Él dice, sean imitadores de mí. A los hombres nos ha llamado a ser imitadores de Cristo, a las mujeres también. Entonces, si todavía no has reconocido el don que Dios te ha dado, déjame decirte con la autoridad de la palabra de Dios, es que tu deber es servir a Dios sirviendo a tus hermanos. ¿Sí? Para empezar. Y mientras servís a tus hermanos, Dios va a usar a la iglesia local para ver las capacidades que Dios te ha dado, ¿sí?
porque todos Dios ha dado dones a los hombres. Vamos a nuestro último punto, ¿sí? El propósito del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que los hombres estaban perdidos en delitos y pecados, rumbo a la condenación en el infierno, y aún siguen aquellas personas que han rechazado a Dios, que no han creído en Cristo. Su camino es hacia el infierno, ¿sí? Hacia la muerte y a la muerte eterna, a la perdición total, lejos de Dios para siempre, a arder en las llamas del infierno. Esa es la condición de aquellos que aún no tienen a Cristo. Pero ¿cuál es el propósito del Evangelio? Es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jamás contada, podríamos decir, que se ha contado desde el principio. ¿Cuál es esta buena noticia? ¿Cuál es la dádiva del Evangelio? La buena noticia es que el hombre estaba perdido en delitos y pecados y Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Todo aquel que cree en su corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, será salvo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Bueno, que los hombres crean en Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 30 y 31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que Juan ha escrito es para que los que leyeran esta carta crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio es que los hombres sean salvos. ¿Sí? Parece que Juan ha dejado muchas cosas de lado en sus escritos, ¿sí? Pero ha dejado algunas a un costado y solamente ha dado detalles. Se ha enfocado en registrar lo más importante que los hombres deben saber. ¿Qué es lo que los hombres deben saber? ¿Sí? Él cómo arranca el Evangelio que lleva su nombre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Él desde el principio, desde el versículo 1, está diciendo Jesús es Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Versículo 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó, esa palabra significa tabernaculizó, o sea, Dios vino y plantó su tabernáculo, hizo morada con nosotros. Eso es lo que él comienza a decir en el capítulo 1. Entonces, Juan se ha encargado de registrar lo más importante que los hombres deben saber y conocer para creer y ser salvos. Puse algunas, unas 5 voy a nombrar. ¿Qué es lo que dice Juan? Bueno, que Jesús es Dios y descendió entre los hombres en forma humana, ¿sí? En carne y hueso. Dios se hizo hombre. Y según este pasaje, también Juan afirma que los discípulos se han reunido el primer día de la semana y no un sábado. ¿Sí? Esto es importante porque él lo resalta. Que los discípulos se han reunido el primer día de la semana y no un sábado. En segundo lugar, que Jesús es Dios y se hizo hombre, los que vemos en el capítulo 1 en adelante. En tercer lugar, que Jesús ha resucitado de los muertos y se apareció a sus discípulos y a las mujeres. Después Pablo dice, y a más de 500 hermanos. ¿Sí? Jesús se apareció a muchos, pero acá Juan dice que ha resucitado de los muertos y que se apareció a sus discípulos y al grupo de mujeres también. En cuarto lugar, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido por Dios y que es Dios. Y en quinto lugar, que Jesús es el único que da vida eterna si crees en él. El mensaje no ha cambiado. El énfasis de Juan es que los que crean en Cristo sean salvos, que tengan vida eterna. Para nosotros posiblemente no sea la gran cosa, pero para un judío, escuchar o leer la carta de Juan que dice, Jesús es el Cristo,
el que fue prometido desde el Antiguo Testamento, el que anunció Moisés y dijo, el Señor les levantará un profeta, a él oíd. ¿Sí? Juan dice, Jesús, el que algunos decían que es el hijo de María, están sus hermanos entre nosotros. Bueno, ese Jesús es el Cristo. Es lo que Dios prometió para salvación de los hombres. Este es el propósito de Juan. Es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo si comió con nosotros? Bueno, es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él comió entre nosotros. Él es el Cristo, el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿sí?, todo aquel que crea en Él tenga vida en su nombre. Ese es el propósito de este evangelio. El propósito del evangelio, tanto de este como el del evangelio en general, es que los perdidos lleguen al conocimiento de la verdad, que conozcan a Jesucristo, que crean en Él, que sean salvos de la condenación del infierno. Lucas dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no se preocupa tanto por creer en el Señor Jesucristo, no se preocupa tanto por asistir a una iglesia donde se predique la verdad, porque no le preocupa su alma, no le preocupa su eternidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio presenta la realidad espiritual del hombre. El hombre sin Cristo está perdido y está caminando hacia el infierno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Bueno, porque hay perdidos, los seres humanos están perdidos, lejos de Dios, y Él vino a salvarlos. ¿Salvarlos de qué? La Biblia es clara y nos muestra que está el cielo, donde habita el Señor en santidad, y lo que ha prometido vida eterna a todos los que se han arrepentido y han creído en Él, han nacido de nuevo, llevará a su iglesia para siempre, para que habiten en el cielo. Esta es la gloria venidera, esta es la vida eterna que nos ha prometido, en la cual estamos seguros. Pero hay otra realidad para los que mueren sin Cristo. Los que mueren sin Cristo les espera terrores en el infierno. Les espera muerte eterna y nadie lo puede sacar de allí. Por eso, mientras estamos vivos, anunciamos esto, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre está perdido en delitos y pecados. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo de la ira venidera que caerá sobre él, que arderá en cuerpo y alma en el infierno? Si no se arrepiente y cree en Cristo. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso Tomás, luego de ver a Jesús resucitado, luego de escuchar su tierna voz, él pudo decir, Señor mío y Dios mío. Cuando le decimos, Jesús es mi Señor, estoy diciendo, yo soy el esclavo de mi Señor. Yo soy esclavo de Cristo, te pertenezco, sos mi Dios. Ahora la pregunta es el Señor Jesús tu Señor? ¿Te considerás esclavo de Él o esclava de Él? ¿O seguís haciendo tu propia voluntad? ¿Es el Señor de tu vida Jesús? O sea, el que gobierna tu vida. Eso queda para que cada uno de ustedes, de nosotros, podamos responder. Algunas preguntas finales a la meditación de esta mañana. Tomás, aquel que algunos llaman incrédulo, hizo una de las confesiones históricas. Señor mío y Dios mío. Bueno, algunos dicen, bueno, yo soy cristiano o Dios es mi Señor. ¿Sí? Yo conozco muchas personas que se autodenominan cristianos. ¿Sí? No son cristianos, pero dicen, Dios es mi Señor y mi Padre. Pero no es una realidad en su vida. Ellos se imaginan, se han inventado un Dios y dicen que este es el Señor y Padre de sus vidas. Ahora, la confesión de Tomás, aquel que algunos llaman incrédulos, fue verdadera. Ahora, eso es una confesión de haber conocido a Cristo. Si ha conocido a Cristo, tu confesión debe ser la misma que Tomás. Bueno, Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. Lo reconozco como mi amo y también como mi Dios. Y alguno dirá, pero si es un hombre, sí es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
Él es el Mesías. Ahora, debes creer que Jesús es tu Señor y tu Dios. ¿Es tu confesión esta cada día? ¿O Jesús es tu Señor solamente los domingos? Gloria a Dios si Él es tu Señor y tu Dios cada día, ¿sí? Porque Él te ha dado vida eterna. Ahora, tu fe, tu esperanza, tu confianza está puesta en Él, en ese que ha sido resucitado de los muertos. Quiera el Señor que sí. El Evangelio tiene este propósito, que los hombres y las mujeres crean en Cristo y sean salvados de la condenación en el infierno. Este mismo evangelista en el capítulo 3, después del versículo 16, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y a lo largo de la historia, la palabra de Dios de una manera tierna, pero firme, tiene que anunciarla a los hombres. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo de que de la condenación en el infierno que te espera si rechazas a Cristo. Parecemos crueles, nos difaman, parecemos duros, pero tenemos que decirle la verdad a las personas. Su alma está en peligro, su alma está colgando de una telaraña, como un insecto, decía Jonathan Edwards en un sermón. El alma de las personas que están sin Cristo están como colgando en una telaraña, esperando que esa tela se corte y caiga vivo o viva a las llamas del infierno y nadie lo sacará de ahí. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Si te das cuenta que Jesús no es tu Señor y tu Salvador y estás perdido, tu alma está colgando como en una tela de araña y está a la nada de caer en las llamas del infierno. Si te das cuenta que sos un pecador o una pecadora, corre a los pies de Cristo, arrepentite de tus pecados y serás salvo. Esa es la promesa del Evangelio. Todo aquel que cree en Cristo, que confiesa que Jesucristo es el Señor, que confiesa y cree que que Dios lo levantó de los muertos a Jesús, esa persona que cree en este mensaje del Evangelio será salvo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquellos que hemos creído por pura obra de gracia divina, podemos confesar y anunciar este mensaje, el que los apóstoles anunciaron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y podemos decir juntos, Jesús es mi Señor, ¿sí? Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Y también es el Señor y Dios de la iglesia. Así que hermanos, que el Señor nos ayude a seguir confiando de la manera que Tomás confió, ¿sí? Conocer al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Nosotros somos de este grupo. Nunca vimos al Señor personalmente, pero de un día para otro alguien nos predicó el Evangelio, algo cambió en nosotros que ni nosotros podemos explicar, y Dios nos dio un nuevo nacimiento. Y de ahí en más comenzamos a amar lo que antes aborrecíamos. Nos humilla mirar a las caras a aquellos que una vez nos predicaron el Evangelio y nosotros nos burlábamos de ellos, porque ellos quieren el bien para nuestra alma. Si amas a las personas, le vas a predicar el Evangelio y vas a orar por ellos para que el Señor haga una obra sobrenatural y les dé un nuevo nacimiento. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, Señor mío y Dios mío,